El 8 de febrero de 1700, en la ciudad universitaria de Groningen, nació el segundo hijo de una de las dinastías matemáticas más extraordinarias de Europa. Daniel Bernoulli llegó al mundo en un momento en que el siglo de las luces comenzaba a cristalizarse y la revolución científica daba paso a nuevas formas de entender el universo. Su nacimiento no fue solo el de un niño con potencial, sino el de alguien destinado a heredar tanto las bendiciones como los desafíos de pertenecer a una familia intelectualmente brillante. La historia de los Bernoulli comenzó décadas antes del nacimiento de Daniel, en los prósperos muelles de Amberes, cuando aún formaba parte de los Países Bajos españoles. León Bernoulli, médico de profesión, vivió el endurecimiento de la Inquisición española contra los protestantes. En 1570, Jacob, nieto de León y comerciante de especias, decidió huir hacia Frankfurt am Main, llevando consigo no solo a su familia, sino también la determinación que caracterizaría a sus descendientes. El éxodo protestante de los Bernoulli fue parte de una migración masiva que transformó el norte de Europa. Estas familias no solo llevaban sus creencias religiosas, sino también su capital, su cultura mercantil y su sed de conocimiento. En 1620, otro Jacob Bernoulli, bisnieto del original, estableció a la familia en Basilea, donde obtuvieron la ciudadanía en 1622. Como comerciantes de especias, acumularon una considerable fortuna que permitió a las siguientes generaciones dedicarse a actividades intelectuales sin preocupaciones económicas inmediatas. Cuando Daniel nació, su padre Johann Bernoulli ocupaba la cátedra de matemáticas en la Universidad de Groningen. Johann, descrito por contemporáneos como brillante y enérgico, se había trasladado a los Países Bajos, atraído por oportunidades profesionales y también debido a su tensa relación con su hermano mayor, Jacob, marcada por una intensa rivalidad académica. La relación entre Johann y Jacob representa uno de los casos más conocidos de rivalidad fraternal en la historia de la ciencia. Jacob, 5 años mayor, fue mentor de Johann, pero nunca lo consideró un igual. La competencia se intensificó cuando ambos hicieron contribuciones fundamentales al cálculo infinitesimal. En 1696, el famoso problema de la braquistocrona, encontrar la curva de descenso más rápido, se convirtió en un campo de batalla intelectual. Johann corrigió su propio enfoque y presentó la solución de Jacob como propia, generando un conflicto irreconciliable. En 1697 los hermanos rompieron relaciones. Johann no esperaba obtener la cátedra de matemáticas en Basilea mientras Jacob viviera, por lo que aceptó el puesto en Groningen en 1695. Cuando Daniel nació 5 años después, creció en un hogar marcado por las tensiones familiares, en un ambiente intelectualmente intenso. Su madre, Dorothea Falkner, provenía de una familia acomodada de Basilea, lo que ofrecía estabilidad económica y social. Sin embargo, el ambiente del hogar estaba dominado por la personalidad decidida de Johann y su constante búsqueda de reconocimiento académico. Desde niño, Daniel estuvo expuesto a discusiones sobre temas científicos y matemáticos que se compartían entre sus padres y hermanos. En 1705, cuando Daniel tenía 5 años, Jacob Bernoulli murió de tuberculosis en Basilea. Johann, entonces, decidió regresar a su ciudad natal y asumió la cátedra de matemáticas en la Universidad de Basilea, una de las más respetadas de Europa. El retorno a Basilea representó para Daniel la inmersión en uno de los ambientes académicos más ricos de su tiempo. La Universidad de Basilea, fundada en 1460, mantenía su prestigio gracias a figuras como los propios Bernoulli. La ciudad, con su cultura patricia protestante y su tradición humanística desde tiempos de Erasmo, ofrecía un entorno propicio para el desarrollo intelectual.
La casa de los Bernoulli era frecuentada por matemáticos y científicos, y la correspondencia de Johann con figuras como Leibniz y L'Hôpital estaba al alcance de sus hijos. El ambiente familiar promovía el aprendizaje. Se hablaban varios idiomas, alemán, francés, latín, y se discutían ideas complejas en la vida cotidiana. Daniel, desde muy temprano, mostró una inclinación por las matemáticas. Johann Bernoulli, pese a ser un apasionado de las matemáticas, deseaba para su hijo una carrera económicamente más segura. Pese a las presiones paternas, Daniel mantuvo su interés por las matemáticas. Finalmente, se acordó un compromiso. Estudiaría medicina, una profesión socialmente reconocida, mientras recibía instrucción matemática en casa. En 1713, con apenas 13 años, ingresó a la Universidad de Basilea para estudiar filosofía y lógica, y posteriormente medicina. A la par, profundizaba en matemáticas con la ayuda de su padre y de su hermano mayor, Nicolaus II. Nicolaus II Bernoulli, 1695-1726, 5 años mayor, fue clave en su formación. Había comenzado la universidad a los 13 años, estudiando Derecho, Matemáticas y Filosofía, y se convirtió en asistente de investigación de Johann. Se cree que la relación entre Nicolaus y Daniel fue más didáctica y afectuosa que la que ambos mantenían con su padre, quien era más exigente y autoritario. Durante este periodo, Europa atravesaba transformaciones decisivas. La Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, redefinía el equilibrio de poder, mientras las ideas científicas de Newton y Leibniz marcaban una nueva era del conocimiento. En este contexto, tanto los Países Bajos como Suiza actuaban como refugios intelectuales del protestantismo, y las universidades ampliaban sus programas con fuerte énfasis en la ciencia aplicada. El otoño de 1713 marcó el inicio de una etapa crucial en la vida de Daniel Bernoulli, aunque no de la forma que él hubiera deseado. A sus 13 años, mientras las hojas caían sobre las calles empedradas de Basilea, cruzó por primera vez las puertas de la venerable universidad de su ciudad natal. Sin embargo, no había alegría en sus pasos. Cada uno de ellos representaba un alejamiento forzoso de su verdadera pasión. La Universidad de Basilea, fundada en 1460, se erigía como un bastión de la educación tradicional. Sus aulas, impregnadas del aroma a pergamino antiguo y cera de velas, resonaban con debates filosóficos que se remontaban siglos atrás. Los profesores, ataviados con sus togas negras, impartían las mismas lecciones que sus predecesores enseñaron durante generaciones. Era un mundo de certezas establecidas, donde la innovación se miraba con recelo y la tradición reinaba suprema. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Europa vivía una revolución intelectual sin precedentes. En Londres, la Royal Society congregaba a las mentes más brillantes del continente, publicando descubrimientos que desafiaban las concepciones establecidas del universo. En París, la Académie des Sciences se había convertido en el epicentro de la investigación matemática, donde los herederos intelectuales de Descartes expandían los límites del conocimiento humano. Y en Berlín, la recién fundada Academia Prusiana de las Ciencias, bajo el patrocinio de Leibniz, prometía convertirse en un faro de la Ilustración. Daniel conocía estos avances. En conversaciones furtivas con su hermano Nicolaus, en fragmentos de cartas que llegaban a la casa Bernoulli, en susurros entre estudiantes aventureros, escuchaba sobre los prodigios matemáticos que transformaban la comprensión del mundo. Cada noticia era como sal en una herida abierta. Él estaba inscrito en estudios de filosofía aristotélica, mientras otros jóvenes exploraban los misterios del cálculo infinitesimal.
La decisión de Johann Bernoulli fue inflexible. Las matemáticas no alimentan a una familia, sentenció con la autoridad que solo un padre del siglo XVIII podía ejercer. La ironía no escapaba en la casa Bernoulli. Johann mismo había dedicado su vida a las matemáticas, alcanzando fama internacional. Pero precisamente por eso, argumentaba que conocía las penurias económicas que aguardaban a quienes elegían ese camino. No permitiría que su hijo sufriera la incertidumbre financiera que él había enfrentado. Así, Daniel fue inscrito en el programa de Filosofía y Lógica, disciplinas que su padre consideraba más prácticas, un primer paso hacia una carrera respetable. Las clases de lógica aristotélica, metafísica escolástica y retórica clásica se sucedían en una monotonía que sofocaba su espíritu creativo. Mientras los profesores disertaban sobre las categorías del ser y los silogismos, la mente de Daniel vagaba hacia problemas de mecánica y las curvas que describían los cuerpos en movimiento. El joven Bernoulli demostró ser un estudiante excepcional, no por pasión, sino por disciplina. En 1715, a los 15 años, obtuvo su grado de bachiller con honores, aunque los registros formales son limitados. Los profesores elogiaban su agudeza mental y su capacidad para el razonamiento abstracto, sin sospechar que estas habilidades anhelaban aplicarse a problemas muy distintos. Un año después, en 1716, completó su maestría en filosofía, acumulando reconocimientos que no significaban mucho para él. Fue entonces cuando Johann reveló la segunda parte de su plan. Si Daniel no podía ser matemático, sería médico. Una profesión respetable, bien remunerada y con estatus social garantizado. El compromiso, como Johann lo llamaba, permitiría a Daniel aplicar algo de su inclinación científica mientras aseguraba su futuro económico. La medicina, después de todo, comenzaba a incorporar principios físicos y matemáticos. Los años de 1718 a 1721 llevaron a Daniel por las mejores facultades de medicina de la región. Primero en Heidelberg, donde la antigua universidad alemana ofrecía una formación médica tradicional pero sólida. Las clases de anatomía, con cadáveres preservados en sales, le fascinaban desde una perspectiva mecánica. ¿Cómo funcionaban los músculos como palancas? ¿Qué fuerzas gobernaban la circulación de la sangre? Luego vino Estrasburgo, ciudad fronteriza donde las influencias francesa y alemana se mezclaban. Allí, Daniel encontró profesores más abiertos a nuevas ideas, médicos que comenzaban a cuestionar las teorías galénicas tradicionales y a considerar el cuerpo humano como una máquina compleja gobernada por leyes físicas. Fue un respiro, aunque breve, en su educación forzada. Finalmente, regresó a Basilea para completar sus estudios. Pero algo había cambiado durante esos años. En las noches, cuando debía estudiar tratados médicos, Daniel se acercaba al estudio de su padre. Allí, con la complicidad silenciosa de Johann, quien no podía resistirse completamente al talento matemático de su hijo, y la ayuda entusiasta de su hermano Nicolaus, aprendía los secretos del cálculo diferencial e integral. Estas sesiones familiares eran contradictorias. Johann, el hombre que durante el día insistía en que Daniel siguiera un camino más seguro, por la noche compartía su conocimiento al ver la facilidad con que su hijo resolvía problemas complejos, como si coexistieran dos facetas en Johann Bernoulli, el padre pragmático preocupado por el futuro económico de su hijo y el matemático apasionado que valoraba su talento. Nicolaus, 5 años mayor y ya establecido como matemático, se convirtió en el verdadero mentor de Daniel. Comprendía la frustración de su hermano menor y juntos trabajaban en problemas de mecánica, hidrodinámica y series infinitas. Nicolaus veía en Daniel no solo a un hermano, sino a un futuro colega que llevaría el nombre Bernoulli a nuevas alturas. El conflicto alcanzó su punto más tenso cuando Daniel comenzó a aplicar sus conocimientos matemáticos a sus estudios médicos.
Sus profesores quedaban desconcertados cuando presentaba análisis matemáticos de fenómenos fisiológicos que iban mucho más allá de lo esperado en un estudiante de medicina. ¿De dónde había sacado tal dominio del cálculo? La respuesta llegó en 1721, cuando Daniel presentó su tesis doctoral de Respiratione sobre la respiración. Lo que debía ser un tratado médico convencional sobre la mecánica respiratoria se convirtió en una demostración magistral de física matemática aplicada a la fisiología. Analizó el proceso respiratorio como un problema de mecánica de fluidos, aplicando principios de presión y volumen con un rigor matemático que dejó atónitos a sus examinadores. La tesis fue un éxito rotundo y una declaración de intenciones. Daniel Bernoulli podía tener un título de médico, pero su corazón y mente pertenecían a las matemáticas. Johann no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y aprensión al ver la brillantez de su hijo. Había intentado protegerlo de un destino incierto, pero era evidente que Daniel no podría ser contenido por mucho más tiempo. Mientras Daniel recibía su título de doctor en medicina, las academias científicas europeas continuaban su revolución intelectual. Los Principia de Newton se discutían en cada círculo ilustrado, el cálculo de Leibniz transformaba la comprensión del cambio y movimiento, y una nueva generación de matemáticos esperaba dejar su marca. Daniel Bernoulli, médico por obligación pero matemático por vocación, estaba listo para unirse a ellos. 8 años de educación forzada habían terminado. Fueron años de frustración, de estudiar lo que no amaba mientras su verdadera pasión ardía en secreto, pero también años de preparación diaria. El rigor filosófico, la precisión médica y la comprensión del cuerpo humano como sistema mecánico serían herramientas invaluables en su carrera futura. Sin saberlo, Johann había dado a su hijo una educación interdisciplinaria que lo prepararía para sus descubrimientos en hidrodinámica y teoría cinética de gases. Los primeros fracasos y la aventura veneciana. El diploma de medicina recién obtenido no abrió las puertas que Daniel Bernoulli esperaba. A sus 21 años, el joven doctor enfrentaba una de las realidades más frustrantes de la vida académica del siglo XVIII, el sistema de sorteo para asignar cátedras en universidades como la de Basilea. En 1721, una plaza de profesor de anatomía y botánica quedó vacante en dicha universidad. Daniel, respaldado por su brillante tesis doctoral y el prestigioso apellido Bernoulli, presentó su candidatura con optimismo. Sin embargo, cuando llegó el momento de la decisión, no fueron sus méritos académicos los que pesaron, sino el azar. El puesto se asignó por sorteo y fue otorgado a otro candidato, aparentemente menos calificado. La decepción fue considerable, pero Daniel no se rindió. En 1723, al abrirse una nueva vacante, volvió a postularse y nuevamente el sistema aleatorio le fue adverso. Esta práctica, que pretendía evitar el nepotismo y la corrupción, evidenciaba en realidad el atraso de ciertas instituciones frente al avance de las academias científicas en Londres, París o Berlín, que ya comenzaban a valorar el mérito por encima de la tradición. Frente a este panorama, Daniel tomó una decisión que marcaría un giro en su vida. En lugar de esperar pasivamente otra oportunidad, decidió trasladarse a Venecia para estudiar medicina práctica con el renombrado médico Pietro Antonio Michelotti. La elección tenía sentido. Venecia, en 1723, ofrecía un ambiente cosmopolita, vibrante y abierto al intercambio de ideas, muy distinto al entorno austero y conservador de Basilea. La ciudad de los canales, aunque ya en declive como potencia comercial, seguía siendo un centro cultural de primer orden.
Sus teatros aún presentaban las obras de Vivaldi, sus cafés eran espacios de debate intelectual y el famoso carnaval atraía a visitantes de toda Europa. Daniel se instaló con entusiasmo en esta ciudad, donde por primera vez pudo actuar con mayor independencia, lejos de la estricta vigilancia de su padre Johann. Durante el día, asistía a las clases y prácticas clínicas con Michelotti, fortaleciendo los aspectos prácticos de su formación médica. Por las tardes, según se presume, frecuentaba ambientes sociales e intelectuales, como los cafés venecianos y tal vez incluso los ridotti, los célebres salones donde se discutían ideas y se practicaban juegos de azar, despertando el interés de matemáticos por sus implicancias estadísticas. Algunos autores sugieren que en este periodo Daniel pudo haber realizado observaciones experimentales en forma privada, especialmente relacionadas con el flujo de fluidos. Se conjetura que en una habitación alquilada cerca del puente de Rialto, Daniel habría montado un modesto espacio experimental. Utilizando recipientes de vidrio soplado y tubos de diversos diámetros, habría realizado ensayos sobre la velocidad del agua al salir por orificios de diferentes tamaños. Estos experimentos sencillos sentarían las bases de lo que más tarde sería conocido como el principio de Bernoulli, aunque las evidencias concretas de estos ensayos son limitadas. La dualidad de su vida veneciana era notable. El joven científico que de día perfeccionaba sus conocimientos médicos, de noche podía participar en conversaciones sobre Descartes o Newton en tertulias venecianas. Esta capacidad de combinar el rigor científico con la vida social enriquecedora fue una característica distintiva de su personalidad. Durante estos años, Bernoulli mantuvo correspondencia con Christian Goldbach, quien lo alentó a publicar algunos de sus trabajos. Esto lo llevó a publicar en 1724 Exercitationes quaedam Mathematicae, una obra breve pero innovadora que incluía análisis sobre series recurrentes, el problema de Riccati y, por primera vez, reflexiones iniciales sobre el comportamiento de los fluidos. También se ha atribuido a Bernoulli el diseño de un dispositivo para mejorar la medición del tiempo en embarcaciones, posiblemente basado en una suspensión Cardan. Con el tiempo, Daniel Bernoulli recibiría varios premios de academias científicas europeas por sus aportes a la física y las matemáticas. Uno de esos premios incluyó una suma monetaria significativa, algunas fuentes mencionan 2.000 libras francesas, aunque no se ha confirmado, pero más allá del valor económico, supuso un reconocimiento importante. Daniel Bernoulli dejaba de ser simplemente el hijo de Johann Bernoulli para consolidarse como científico por derecho propio. Este éxito le dio la confianza para asumir un nuevo desafío. Cuando recibió la invitación de la recién fundada Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo en 1724, aceptó con decisión. Su nombramiento como profesor de matemáticas marcaba un punto de inflexión. Abandonaba la medicina y con ella las expectativas paternas. Al dejar Venecia a fines de 1725, Daniel llevaba consigo algo más que apuntes de clase y diplomas. Llevaba la certeza de que era posible construir una vida científica plena con libertad, creatividad y pasión. Su etapa veneciana había terminado, pero la verdadera aventura de Daniel Bernoulli como científico independiente apenas comenzaba. Hacia las tierras del zar. Daniel fue nombrado inicialmente profesor de matemáticas, aunque pronto sería transferido a la cátedra de fisiología, un recordatorio más de que su formación médica seguía persiguiéndolo. La academia ocupaba un edificio imponente en la isla Vasilievsky, con laboratorios bien equipados, una biblioteca en formación y promesas de recursos generosos para la investigación.
Sin embargo, la realidad cotidiana distaba mucho de estas promesas grandiosas. El choque cultural fue inmediato y brutal. San Petersburgo era una ciudad de contrastes extremos, palacios opulentos junto a chozas miserables, aristócratas francófonos que despreciaban todo lo ruso junto a siervos que vivían en condiciones medievales, y una burocracia bizantina que hacía imposibles las tareas más simples. Los profesores extranjeros de la academia vivían en una burbuja aislada, temidos y envidiados por la población local, dependientes de traductores para las interacciones más básicas. El clima resultó ser un enemigo implacable. El invierno de 1726 fue particularmente severo, con temperaturas que descendían a menos 30 grados Celsius. Daniel, cuya constitución nunca había sido robusta, sufrió constantemente de resfriados, fiebres y dolencias respiratorias. Las largas noches árticas, cuando el sol apenas aparecía durante unas pocas horas, sumían a muchos extranjeros en una melancolía profunda. La estufa de su apartamento consumía grandes cantidades de leña sin lograr calentar adecuadamente las habitaciones, y el agua se congelaba en las jarras durante la noche. Pero el golpe más devastador llegó en julio de 1726. Nicolaus II, que había parecido adaptarse mejor que Daniel al duro ambiente, cayó repentinamente enfermo con una fiebre violenta. Los médicos rusos, cuyas prácticas Daniel observaba con preocupación, aplicaron sangrías y purgantes que, lejos de mejorar su estado, parecían debilitarlo aún más. En menos de 8 días, Nicolaus II Bernoulli, brillante matemático y hermano adorado, falleció a los 31 años. La causa exacta de su muerte no se determinó con certeza, posiblemente tifus, alguna infección bacteriana o alguna de las enfermedades comunes en la región. La muerte de Nicolaus sumió a Daniel en la desesperación más profunda de su vida. No solo había perdido a un hermano, sino a su único aliado verdadero en tierra extraña, su compañero intelectual y su apoyo emocional. Las cartas que escribió durante este período, conservadas en los archivos de la familia, revelan un hombre al borde del colapso. Se describía a sí mismo como profundamente entristecido y miserable, incapaz de concentrarse en su trabajo, atormentado por insomnio y pesadillas. La soledad se volvió casi insoportable. Daniel se encontró completamente aislado en una cultura que no comprendía, rodeado de colegas con quienes mantenía fuertes desacuerdos académicos. Estos conflictos no eran meramente intelectuales. La Academia de San Petersburgo, a pesar de sus pretensiones ilustradas, estaba profundamente politizada. Los profesores rusos resentían la presencia de extranjeros mejor pagados, mientras que las diferentes facciones nacionales entre los académicos importados competían ferozmente por recursos y prestigio. Particularmente frustrante era la interferencia de la Iglesia Ortodoxa rusa en asuntos académicos. A diferencia de la relativa libertad intelectual que había disfrutado en otras ciudades europeas, Daniel se encontró con que ciertas líneas de investigación eran vistas con desconfianza. Sus intentos de aplicar principios mecánicos a la fisiología humana fueron considerados polémicos por algunas autoridades eclesiásticas que defendían una visión más espiritual de la vida. Los censores revisaban las publicaciones de la Academia y más de una vez Daniel tuvo que reescribir pasajes de sus trabajos para evitar malentendidos o sospechas. Las disputas salariales agravaron su miseria. Aunque los contratos prometían pagos generosos, la burocracia rusa solía retrasar o reducir los estipendios con frecuencia. Daniel, acostumbrado a la puntualidad suiza, se encontró lidiando con funcionarios que exigían trámites complejos o incluso sobornos para gestionar los pagos. La inflación en San Petersburgo reducía aún más el valor real de lo que percibía. Su salud, nunca robusta,
se deterioró marcadamente durante estos primeros años rusos. Además de las constantes infecciones respiratorias, Daniel sufrió de problemas digestivos, posiblemente agravados por la dieta local. Los médicos disponibles ofrecían tratamientos limitados y, después de la muerte de su hermano, Daniel desconfiaba profundamente de sus recomendaciones. La nostalgia por Basilea se convirtió en una obsesión constante. Daniel idealizaba su ciudad natal, olvidando las razones que lo habían llevado a partir. Soñaba con las colinas verdes del Jura, con el Rin fluyendo apaciblemente, con la precisión y orden de la vida suiza. Incluso las restricciones religiosas de su tierra natal parecían preferibles al caos y la incertidumbre de San Petersburgo. En sus cartas a casa, rogaba por noticias, por cualquier conexión con el mundo que había dejado atrás. Sin embargo, en medio de esta miseria, algo notable estaba sucediendo. El dolor y el aislamiento estaban forjando en Daniel una resiliencia que no sabía que poseía. La muerte de Nicolaus, aunque devastadora, también marcó un punto de inflexión. Ya no tenía que ser el hermano menor bajo sombra ajena. Comenzaba a trazar su propio camino, a afilar su pensamiento, a desarrollar una voz científica propia. Las disputas con sus colegas lo obligaban a argumentar con rigor, a fundamentar mejor cada paso de su razonamiento. Mientras 1726 daba paso a 1727, Daniel Bernoulli seguía siendo un hombre profundamente infeliz en San Petersburgo. Pero también era un científico endurecido por la adversidad en vísperas de una etapa fecunda de su carrera. La ayuda vendría de una fuente inesperada. Un joven matemático suizo llamado Leonhard Euler estaba en camino, recomendado por Johann Bernoulli. A veces, la historia tiene formas irónicas de cerrar sus círculos. La llegada de Euler y el florecimiento del genio. La primavera de 1727 trajo a San Petersburgo algo más que el deshielo del Neva. El 17 de mayo, un joven de 20 años descendió de un carruaje frente a la Academia Imperial de Ciencias, cargando no solo sus pertenencias, sino también un encargo especial. Leonhard Euler, enviado por Johann Bernoulli para ocupar un puesto en la sección de medicina de la Academia, traía en su equipaje té, café y brandy de calidad suiza, cuidadosamente seleccionados para su compatriota Daniel Bernoulli. Este detalle, aunque anecdótico, reflejaba la preocupación de Johann por el bienestar de su hijo. Daniel, que entonces tenía 27 años, recibió a Euler con una mezcla de sorpresa y gratitud. Esperaba encontrar otro matemático brillante pero distante. En cambio, descubrió a un joven de temperamento afable, mente prodigiosa y, lo más importante, una capacidad genuina para la amistad. Euler no solo había traído productos que evocaban su tierra natal, traía consigo una calidez humana que el solitario Bernoulli necesitaba profundamente. La amistad entre ambos matemáticos se desarrolló con rapidez. Compartían no solo la nacionalidad suiza y la formación matemática bajo Johann Bernoulli, sino también una curiosidad insaciable por los fenómenos naturales. Sin embargo, sus personalidades eran complementarias más que similares. Donde Daniel tendía hacia la introspección, Euler mostraba un carácter más abierto y optimista. Donde Daniel encontraba dificultades en las relaciones académicas, Euler navegaba con mayor soltura. Las reuniones en el apartamento de Daniel pronto se hicieron habituales. Después de las actividades académicas del día, los dos amigos compartían reflexiones sobre matemáticas, temas personales, desafíos y aspiraciones. Daniel encontró en Euler no solo un colega, sino un interlocutor estimulante que reavivó su interés por la investigación. La presencia de Euler influyó positivamente en la productividad de Daniel. Con renovado ánimo,
su pensamiento recobró claridad y fluidez. Problemas que habían permanecido estancados comenzaron a resolverse. La interacción constante con Euler parecía reactivar la creatividad que había menguado en los meses previos. Durante estos años, Daniel avanzó en trabajos que resultarían fundamentales. Sus investigaciones sobre el comportamiento de los fluidos, iniciadas años antes, empezaron a consolidarse en principios matemáticos más definidos. El manuscrito, que más tarde sería conocido como Hidrodinámica, comenzó a tomar forma hacia 1728, aunque se completaría varios años después. Uno de los principios desarrollados en este período describía una relación entre la velocidad de un fluido y su presión. La observación de que, en determinadas condiciones, la presión disminuye cuando la velocidad del fluido aumenta, aportaba una comprensión más precisa de diversos fenómenos. Esta formulación tendría una enorme repercusión en múltiples campos científicos y tecnológicos. En paralelo, Daniel abordó ideas novedosas sobre el comportamiento de los gases. Anticipando conceptos que serían formalizados en el siglo XIX, propuso una interpretación en la que los gases consisten en partículas en movimiento que ejercen presión sobre las paredes del recipiente. Aunque todavía lejos de un modelo completo, esta visión resultaba audaz para su tiempo. La colaboración con Euler fortaleció estos avances. Ambos trabajaron juntos en problemas como el de las cuerdas vibrantes, un tema que había captado el interés de matemáticos desde la antigüedad. Daniel aportaba su intuición física, mientras que Euler destacaba por su rigurosidad analítica. Fruto de esta sinergia fue una formulación matemática que explicaba los armónicos musicales y anticipaba métodos fundamentales en el estudio de sistemas vibratorios. Asimismo, en el campo de la elasticidad, desarrollaron una ecuación para describir la flexión de vigas, posteriormente conocida como la ecuación de Euler-Bernoulli. Este trabajo se convirtió en una herramienta clave en el desarrollo de la ingeniería estructural moderna. Daniel también abordó cuestiones médicas. Realizó experimentos para medir la presión arterial utilizando tubos de vidrio en arterias de animales, lo que permitió obtener mediciones más cuantitativas. Aunque rudimentarios comparados con los estándares actuales, estos métodos representaron avances en la comprensión del sistema cardiovascular. Durante este período, Daniel mostró un cambio notable en su actitud personal. El ambiente de colaboración y el ejemplo de Euler influyeron en su forma de afrontar el trabajo académico. Aprendió a presentar sus ideas con mayor tacto y a manejar los entornos institucionales con más habilidad. Estos años permitieron a Daniel integrar de forma más armónica sus intereses experimentales con el rigor matemático. Su trabajo comenzó a reflejar un equilibrio entre teoría y práctica, donde cada dimensión enriquecía a la otra. La correspondencia entre Euler y Daniel de estos años, conservada parcialmente en archivos europeos, evidencia la intensidad de su intercambio. Discutían desde temas técnicos hasta aspectos del entorno académico. En momentos de duda, se ofrecían mutuamente sugerencias y apoyo. Uno de los aspectos más notables de su colaboración era cómo sus fortalezas se complementaban. Daniel prefería una visión más general e intuitiva. Euler se ocupaba con detalle de las derivaciones matemáticas. A la inversa, cuando Euler profundizaba demasiado en abstracciones, Daniel aportaba consideraciones prácticas que enriquecían el análisis. El periodo entre 1727 y 1733 marcó uno de los momentos más fértiles en la carrera de Daniel Bernoulli. Durante estos años sentó las bases de muchos de los principios por los que sería recordado y también consolidó su carácter como científico.
La influencia de Euler fue clave para este proceso de maduración, tanto intelectual como personal. Cuando Daniel decidió regresar a Basilea en 1733, no solo llevaba consigo un manuscrito avanzado de su obra más influyente, sino también una renovada comprensión de sí mismo y de su labor científica. El contacto con Euler le había mostrado una forma diferente de vivir la ciencia, una donde la colaboración, el respeto mutuo y la apertura eran tan valiosos como el genio individual. La amistad entre Daniel Bernoulli y Leonhard Euler se mantendría durante décadas a través de la correspondencia. Aunque con altibajos y diferencias ocasionales, su relación permanece como un ejemplo notable del impacto positivo que una colaboración auténtica puede tener en la ciencia y en la vida. El regreso a casa. La decisión de abandonar San Petersburgo no fue repentina. Durante meses, Daniel Bernoulli había estado evaluando las ventajas de su prestigiosa posición en la Academia Imperial frente a un anhelo creciente por regresar a casa. A sus 33 años, había alcanzado un reconocimiento científico notable. Su trabajo sobre hidrodinámica estaba casi completo. Sus investigaciones sobre la teoría cinética de gases anticipaban desarrollos que no serían plenamente comprendidos hasta un siglo después, y su colaboración con Euler había producido avances en múltiples campos. Sin embargo, el éxito profesional no había traído la tranquilidad personal que buscaba. Los inviernos rusos afectaron su salud. La constitución de Daniel, que nunca fue robusta, se había deteriorado durante sus 8 años en San Petersburgo. Los resfriados recurrentes evolucionaron hacia bronquitis crónicas y los médicos de la academia expresaban preocupación por la posibilidad de que desarrollara tisis. El clima severo representaba una amenaza para su bienestar. Las cartas que enviaba a conocidos en Basilea mencionaban su constitución debilitada y su temor ante otro invierno ruso. Más allá de las preocupaciones físicas, la nostalgia era una constante. El término nostalgia, acuñado décadas antes por el médico suizo Johannes Hofer, definía el sentimiento que experimentaba Daniel, un anhelo profundo por el hogar, común entre suizos que servían en tierras lejanas. Daniel manifestaba síntomas como melancolía persistente, pérdida de apetito e insomnio. En sus pensamientos evocaba las calles de Basilea, las campanas de la catedral y el aire de las montañas del Jura. La realidad de San Petersburgo, con sus palacios construidos sobre pantanos, la burocracia y la estructura social rígida, le resultaba cada vez más difícil de soportar. Los éxitos profesionales perdían valor cuando se alcanzaban lejos de su tierra. La oportunidad de regresar surgió con una plaza en la Universidad de Basilea. Aunque la cátedra de Anatomía y Botánica no tenía el prestigio de su posición en San Petersburgo, decidió aceptarla. Sus colegas rusos se sorprendieron por su elección, pues parecía cambiar una posición científica destacada por un puesto menor en materias distintas a su especialidad. Esta decisión reflejaba su carácter. Había aprendido que el prestigio sin bienestar personal era insuficiente. En una carta afirmó preferir la tranquilidad de una vida modesta en mi patria a todos los honores que las cortes extranjeras pudieran ofrecer. No era una renuncia, sino una elección consciente basada en sus prioridades. Los preparativos para su regreso fueron cuidadosos. Empacó manuscritos, incluyendo el texto casi completo de Hidrodinámica, notas experimentales y correspondencia científica. Cada documento representaba años de trabajo bajo condiciones difíciles. También dejó informes detallados para que sus proyectos continuaran. La despedida de Euler fue emotiva.
Compartieron 6 años de colaboración intensa y prometieron mantener la correspondencia, compromiso que cumplieron durante décadas. Euler, aunque apenado por la partida de su amigo, entendió sus motivos. Años después, él también dejaría San Petersburgo, aunque regresaría posteriormente. El viaje de regreso en la primavera de 1733 fue diferente al de su llegada 8 años antes. Entonces viajaba con su hermano Nicolaus, lleno de esperanzas. Ahora lo hacía solo, con la confianza de un científico maduro y una red amplia de contactos. Cada parada le recordaba cuánto había cambiado. Al cruzar la frontera suiza y ver las montañas familiares, una emoción profunda lo invadió. El paisaje de su infancia le parecía acogedor y estable. Los pueblos ordenados, los campos cultivados y el idioma nativo le daban una sensación de pertenencia que no había tenido en años. Su llegada a Basilea fue sencilla. La universidad lo recibió cordialmente, pero sin grandes celebraciones. Para muchos, era un profesor más en una cátedra menor, sin dimensionar el valor de sus logros o los manuscritos que traía. Daniel se instaló en una vivienda modesta cercana a la universidad, en contraste con los espacios amplios que había tenido en San Petersburgo. Encontró en esta sencillez una satisfacción distinta al lujo ruso. Podía caminar a la universidad sin temor al frío extremo, comprar alimentos locales y conversar en su lengua materna diariamente. Su legado comenzó a evidenciarse pronto. Aunque su cargo oficial era en anatomía y botánica, integró sus intereses reales en las clases. Explicaba la mecánica de la circulación sanguínea, aplicando principios hidrodinámicos, y relacionaba el transporte de fluidos en plantas con las leyes físicas que había desarrollado. El manuscrito de Hidrodinámica, que publicaría en 1738, representaba la culminación de sus años en Rusia. En él combinó teoría matemática, experimentación y aplicaciones prácticas. Estableció principios fundamentales para la ingeniería hidráulica, aerodinámica y otras disciplinas. El trabajo reflejaba tanto su genio como el fruto de discusiones con Euler y colegas. Su metodología se distinguió por un enfoque equilibrado, partía de observaciones del mundo físico, avanzaba con experimentos sistemáticos y concluía con formulaciones matemáticas precisas y verificables. La correspondencia con Euler continuó constante, constituyendo uno de los intercambios científicos más importantes del siglo XVIII. Las cartas, que cruzaban Europa, contenían problemas, soluciones, especulaciones y asuntos personales. Esta red de colaboración demostró que la distancia no impedía el avance científico cuando existía disposición para compartir conocimientos. El regreso a Basilea marcó un cierre y un inicio. Los años en Rusia transformaron a Daniel de un joven con dudas en un científico reconocido. Aunque sacrificó su salud, emergió con contribuciones que impactarían diversas áreas del conocimiento. En la tranquilidad suiza, reflexionaba sobre su experiencia. Partió de San Petersburgo buscando escapar de limitaciones familiares y territoriales. Encontró libertad intelectual, pero comprendió que la verdadera libertad nace de la madurez personal y la claridad en los valores. Su regreso fue una afirmación de vida en sus propios términos. Los años en Rusia serían decisivos para su carrera, pero Basilea le ofreció el espacio para consolidar y ampliar ese legado. Desde una cátedra modesta, Daniel Bernoulli continuó aportando de manera fundamental a la ciencia, demostrando que el genio puede prosperar sin grandes escenarios. El profesor inadaptado. El otoño de 1733 encontró a Daniel Bernoulli, de 33 años, enfrentando una ironía cruel.
Después de años estableciéndose como uno de los matemáticos más brillantes de Europa, se encontraba preparando lecciones sobre la estructura de las hojas y la anatomía del sistema digestivo humano. La cátedra de Anatomía y Botánica en la Universidad de Basilea, que había aceptado con tal de regresar a casa, representaba una regresión profesional que no pasaba desapercibida para nadie, especialmente para él mismo. Las primeras semanas fueron particularmente difíciles. Daniel se encontraba en el herbario de la universidad, rodeado de especímenes secos que debía catalogar y explicar a estudiantes que detectaban inmediatamente su falta de entusiasmo. Sus manos, acostumbradas a construir aparatos experimentales para estudiar el flujo de fluidos, ahora manipulaban delicadas muestras botánicas que se desmoronaban al tacto. Durante las disecciones anatómicas, mientras explicaba mecánicamente la estructura de órganos preservados en alcohol, su mente divagaba hacia problemas de hidrodinámica y series infinitas. Sin embargo, Daniel poseía una cualidad que lo salvó del completo desastre académico: su capacidad innata para encontrar física y matemáticas en todo. Gradualmente, comenzó a transformar sus clases obligatorias en algo más tolerable, tanto para él como para sus estudiantes. Las lecciones de anatomía se convirtieron en exploraciones de mecánica corporal. Cuando explicaba el sistema circulatorio, no se limitaba a describir venas y arterias, aplicaba sus principios hidrodinámicos para explicar cómo la sangre fluía con diferentes velocidades y presiones en distintas partes del cuerpo. Sus estudiantes, inicialmente desconcertados, pronto se encontraron fascinados por esta aproximación novedosa que convertía la anatomía en una rama de la física aplicada. En botánica, encontró formas similares de infiltrar su verdadera pasión. El transporte de savia en las plantas se convirtió en un problema de mecánica de fluidos. La forma de las hojas fue analizada desde perspectivas de optimización matemática. Incluso la disposición de pétalos en las flores le permitía introducir conceptos de series numéricas y proporciones matemáticas. Era subversión académica de la más elegante. Cumplía formalmente con sus obligaciones mientras transformaba sutilmente el contenido para alimentar su verdadero interés intelectual. Las tardes y noches, liberado de sus deberes docentes, pertenecían enteramente a su verdadera vocación. En el estudio de su modesta vivienda, rodeado de manuscritos y correspondencia, Daniel trabajaba febrilmente en la preparación final de su obra magna, el manuscrito de hidrodinámica que había traído casi completo de San Petersburgo. Requería revisiones finales, verificación de cálculos y la adición de nuevos insights que había desarrollado desde su regreso. La decisión de publicar en Estrasburgo en lugar de Basilea fue estratégica. Estrasburgo, ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico, tenía impresores de calidad superior y mejores conexiones con el mercado académico europeo. Además, publicar fuera de Basilea le daba cierta distancia de su padre Johann, cuya sombra aún se cernía sobre la universidad local. En 1738, cuando Daniel tenía 38 años, Hidrodinámica finalmente vio la luz. La obra era revolucionaria en múltiples sentidos. En sus páginas, Daniel no solo presentaba el principio que llevaría su nombre, la relación inversa entre presión y velocidad en fluidos en movimiento, sino que establecía todo un nuevo campo de estudio. Sus aplicaciones prácticas eran asombrosas. Explicaba por qué los barcos podían chocar al navegar paralelos muy cerca uno del otro, un fenómeno que había desconcertado a los marineros durante siglos. Describía cómo las alas podrían generar sustentación, anticipando los principios de la aviación
más de un siglo antes de los hermanos Wright. Analizaba el flujo sanguíneo con un rigor que transformaría la comprensión médica del sistema cardiovascular. Pero quizás el aspecto más visionario del trabajo era su tratamiento de los gases. Daniel propuso que los gases consistían en partículas microscópicas en movimiento rápido y caótico, y que las propiedades macroscópicas como presión y temperatura emergían de este movimiento molecular. Esta teoría cinética, desarrollada con un detalle matemático impresionante, no sería plenamente apreciada hasta que Maxwell y Boltzmann la redescubrieran y extendieran más de un siglo después. Daniel había visto el futuro de la física y lo había descrito con precisión matemática. La recepción de hidrodinámica en la comunidad científica fue inmediata y entusiasta. Cartas de felicitación llegaron de toda Europa. Euler, desde San Petersburgo, escribió extensamente sobre la elegancia de las demostraciones y la profundidad de las aplicaciones. Clairaut, desde París, elogió la combinación de rigor matemático con relevancia práctica. Incluso desde Londres, donde la Royal Society mantenía tradicionalmente cierto escepticismo hacia la ciencia continental, llegaron reconocimientos de la importancia del trabajo. Sin embargo, la reacción que más importaba a Daniel nunca llegó. Johann Bernoulli mantuvo un silencio pétreo sobre la publicación de su hijo. Peor aún, comenzaron a circular rumores de que el padre estaba preparando su propia obra sobre fluidos que supuestamente precedía el trabajo de Daniel. Esta amenaza velada ensombrecería los próximos años, pero por el momento Daniel eligió ignorarla, concentrándose en su trabajo y su vida en Basilea. La correspondencia científica se convirtió en el salvavidas intelectual de Daniel durante estos años. Las cartas que intercambiaba con Euler eran particularmente ricas, abarcando no solo matemáticas, sino también filosofía natural, experimentos propuestos y ocasionales observaciones personales. Con Pierre Bouguer discutía problemas de óptica y astronomía. Con Alexis Clairaut exploraba cuestiones de mecánica celeste. Esta red de correspondencia funcionaba como una academia virtual, permitiendo a Daniel mantener su filo intelectual a pesar del aislamiento relativo de Basilea. Sus conferencias, inicialmente recibidas con indiferencia, gradualmente ganaron popularidad. Estudiantes de otras facultades comenzaron a asistir, atraídos por la fama de este profesor que convertía la anatomía en física y la botánica en matemáticas. Su estilo pedagógico, desarrollado por necesidad más que por elección, resultó ser innovador. En lugar de la memorización mecánica típica de la educación médica de la época, Daniel enseñaba principios fundamentales que los estudiantes podían aplicar para entender fenómenos diversos. Durante este periodo, Daniel también exploró brevemente la posibilidad del matrimonio. A los 35 años, establecido profesionalmente, aunque en una posición modesta, parecía el momento apropiado para formar una familia. Se involucró en negociaciones matrimoniales con la familia de una joven de buena posición en la sociedad de Basilea. Sin embargo, las conversaciones rápidamente revelaron un aspecto de la vida burguesa suiza que lo repelió profundamente. La familia de la joven, más interesada en la seguridad financiera que en la compatibilidad personal, presentó demandas económicas que Daniel consideró mercenarias. La experiencia lo dejó con un sabor amargo sobre la institución del matrimonio tal como se practicaba en su círculo social. El fracaso de estas negociaciones matrimoniales tuvo un efecto liberador inesperado. Daniel se dio cuenta de que la vida de soltero, lejos de ser una carencia, le proporcionaba la libertad intelectual
que valoraba por encima de todo. Podía trabajar hasta altas horas sin preocuparse por obligaciones domésticas, gastar su modesto salario en libros e instrumentos en lugar de mantener un hogar burgués y dedicar toda su energía emocional a la ciencia en lugar de dividirla con las demandas familiares. Esta década de aparente inadaptación fue, paradójicamente, un período de profunda integración personal. Daniel había encontrado formas de reconciliar las demandas externas con sus pasiones internas. Había aprendido a transformar limitaciones en oportunidades, a encontrar física en la fisiología y matemáticas en la morfología vegetal. Su obra maestra había sido publicada y reconocida internacionalmente. Su red de correspondencia científica lo mantenía conectado con los desarrollos más avanzados de su época. Más importante aún, había encontrado en la vida académica tranquila y pacífica de Basilea exactamente lo que necesitaba. No era la gloria de San Petersburgo ni el estímulo de París, pero era suya. En la simplicidad de su rutina diaria, en la modestia de su posición, había encontrado el espacio mental necesario para pensar profundamente sobre los problemas que verdaderamente le importaban. El profesor inadaptado había creado su propio nicho, transformando las limitaciones impuestas en el marco dentro del cual su genio podía florecer tranquilamente. Para 1743, cuando se aproximaba a su 43º cumpleaños, Daniel Bernoulli había logrado algo notable. Había demostrado que la verdadera adaptación no consistía en conformarse completamente con las expectativas externas, sino en encontrar formas creativas de mantener la integridad intelectual mientras se cumplía con las obligaciones prácticas. Era una lección que muchos académicos, atrapados entre la pasión y la pragmática, podrían encontrar relevante incluso siglos después. La traición paterna. La mañana del 12 de febrero de 1734 marcó un momento importante en la carrera de Daniel Bernoulli. A sus 34 años, había sido reconocido por la Academia de París por su trabajo sobre las órbitas planetarias. Johann Bernoulli, su padre, había tenido una relación marcada por la rivalidad académica dentro de la familia Bernoulli, especialmente con su hermano Jacob, con quien mantuvo disputas profesionales y personales. Tras la muerte de Jacob en 1705, Johann heredó la cátedra en Basilea y una posición de liderazgo en la comunidad matemática de la época. Johann, en ese momento de su vida, había construido una identidad fuerte como matemático destacado de la familia. El progreso y los logros de su hijo Daniel en el campo de las matemáticas, particularmente en la mecánica de fluidos, generaron tensiones entre ambos. Durante estos años, existieron disputas académicas relacionadas con la prioridad y autoría de trabajos en mecánica de fluidos. Johann publicó Hidráulica con fecha anterior a la hidrodinámica de Daniel, lo que generó debates sobre la originalidad y precedencia de las ideas. Sin embargo, no hay constancia de que Johann haya presentado esta obra en 1732 con la intención de usurpar la prioridad del trabajo de Daniel. Las cartas entre Daniel Bernoulli y otros científicos, como Euler, muestran que Daniel desarrolló de manera independiente muchas de sus teorías, especialmente durante su estancia en San Petersburgo, lo cual respalda su autoría original en mecánica de fluidos. Daniel mantuvo su producción científica y continuó su labor académica sin evidencias de que haya realizado denuncias públicas o enfrentamientos abiertos con su padre respecto a estas disputas. Daniel se identificó consistentemente como Daniel Bernoulli, hijo de Johann, en sus publicaciones posteriores,
un detalle que podría interpretarse como un reconocimiento filial a pesar de las diferencias académicas. Con el tiempo, la comunidad científica reconoció ampliamente a Daniel Bernoulli como el verdadero pionero en la mecánica de fluidos, y el principio de Bernoulli se asoció principalmente con su nombre. Las contribuciones de Daniel encontraron aplicaciones prácticas en ingeniería, medicina y posteriormente en la aeronáutica, consolidando su legado en la historia de la ciencia. Reconstruyendo la vida. Los primeros meses después de la publicación de Hidráulica fueron un período difícil en la vida de Daniel Bernoulli. A sus 39 años, se encontraba en una encrucijada personal y profesional tras las tensiones con su padre, Johann Bernoulli, quien había negado en varias ocasiones su reconocimiento y pudo haber intentado apropiarse de algunos méritos científicos de Daniel. Esta situación marcó el inicio de un proceso gradual de reconstrucción personal que tomaría más de una década. La red de correspondencia con otros científicos europeos se convirtió en un apoyo importante para Daniel. Cartas de figuras como Leonhard Euler, Pierre Bouguer, Alexis Clairaut y Jean-Léron d'Alembert muestran respaldo académico y personal, ayudándole a encontrar motivación en su comunidad intelectual. Un punto de inflexión crucial ocurrió en 1743, cuando, a los 43 años, Daniel logró transferirse de la cátedra de Anatomía y Botánica a la de Fisiología en la Universidad de Basilea. Este cambio representó un paso significativo hacia la alineación de sus obligaciones profesionales con sus intereses reales. La fisiología ofrecía amplias oportunidades para aplicar principios físicos y matemáticos. En sus clases, Bernoulli aplicó principios hidrodinámicos para explicar la mecánica de la respiración y la circulación sanguínea, calculando presiones y velocidades en el sistema vascular. El reconocimiento internacional continuó llegando durante estos años. En 1747, Daniel recibió un premio de la Academia de Ciencias de París por un trabajo sobre métodos mejorados para la navegación marítima, que combinaba astronomía, mecánica y probabilidad para proporcionar formas más precisas de determinar la posición en el mar. Este premio está bien documentado y refleja su capacidad para aplicar matemáticas a problemas prácticos. En 1751 ganó otro premio por un ensayo sobre corrientes oceánicas, en el que aplicó principios de dinámica de fluidos para explicar cómo los vientos, la rotación terrestre y las diferencias de temperatura generan las grandes corrientes marinas. Este trabajo es reconocido como una contribución importante a la oceanografía y física aplicada. En su correspondencia y publicaciones, Bernoulli era cuidadoso en reconocer influencias y colaboraciones, estableciendo un estándar de integridad académica. Sus cuadernos de la década de 1740 muestran un científico que trabajaba con calma y profundidad, motivado por la satisfacción intrínseca de entender los problemas matemáticos, más que por la búsqueda de gloria o reconocimiento externo. Durante este período, también amplió sus intereses hacia la aplicación de probabilidades en la medicina, particularmente en el contexto de la inoculación contra la viruela, y retomó el estudio de la mecánica de cuerdas vibrantes, contribuyendo a debates matemáticos europeos. Para 1750, Daniel Bernoulli había emergido como una figura respetada y consolidada en la comunidad científica europea, habiendo establecido su identidad profesional basada en sus propios méritos y relaciones intelectuales. El físico de Basilea. El año 1750 marcó un punto culminante en la vida de Daniel Bernoulli. A los 50 años, después de 17 años enseñando anatomía, botánica y fisiología, finalmente se abrió la oportunidad que había esperado durante décadas:
La cátedra de física de la Universidad de Basilea quedó vacante. Esta vez no habría sorteo ni azar decidiendo su destino. Su reputación, construida pacientemente a través de años de trabajo riguroso y enseñanza innovadora, hablaba por sí misma. La universidad, reconociendo que tenía en su claustro a uno de los científicos más distinguidos de Europa, le ofreció la posición. Para Daniel, asumir la cátedra de física fue como volver a casa después de un largo exilio. Por primera vez en su carrera académica formal, podía enseñar lo que verdaderamente amaba sin subterfugios ni compromisos. La física, en su concepción del siglo XVIII, abarcaba todo el estudio del mundo natural a través de principios matemáticos, desde la mecánica celeste hasta el comportamiento de los fluidos, desde la óptica hasta la acústica. Era el campo perfecto para alguien cuya mente se negaba a quedar confinada en disciplinas estrechas. La transformación de las clases de física en Basilea, bajo la dirección de Daniel, fue inmediata y notable. El austero salón de conferencias, anteriormente dominado por pizarras llenas de ecuaciones abstractas, se convirtió en un espacio donde se combinaban teoría y práctica. Daniel había invertido considerable tiempo y recursos propios en construir una colección de aparatos demostrativos. Poleas y palancas ilustraban los principios de la mecánica. Tubos de vidrio de diversos diámetros demostraban su famoso principio sobre fluidos. Prismas dispersaban la luz en arcoíris que deleitaban tanto como educaban. Lo que hacía verdaderamente revolucionario su método pedagógico era la integración entre teoría y práctica. Una clase típica comenzaba con Daniel planteando un fenómeno observable. ¿Por qué el humo sube por una chimenea? ¿Cómo puede un barco de metal flotar? Luego guiaba a los estudiantes a través del razonamiento matemático necesario para entender el fenómeno, escribiendo ecuaciones en la pizarra con su característica claridad. El clímax llegaba cuando realizaba un experimento que verificaba las predicciones teóricas ante los ojos de su audiencia. Existen relatos que sugieren que estas demostraciones causaban entusiasmo entre los estudiantes, como cuando mostraba un dispositivo con tubos de vidrio conectados a diferentes alturas para ilustrar la presión del agua y la observación del chorro de agua alcanzando la altura predicha. La popularidad de sus conferencias creció, atrayendo a estudiantes de filosofía natural, así como a médicos, ingenieros y artesanos interesados en comprender aspectos prácticos de la física. El año 1750 también trajo reconocimiento formal de la institución científica más prestigiosa del mundo anglosajón. La Royal Society de Londres lo eligió como Fellow, un honor poco común para científicos continentales. La notificación reconocía sus contribuciones distinguidas a la filosofía natural y las matemáticas, particularmente en la mecánica de fluidos. Además, fue miembro de academias europeas como las de Bolonia, Berlín, Berna, Turín, Zúrich y Mannheim. Su trabajo científico durante este período mostró la madurez de un investigador que había dominado su campo. En 1753 publicó un trabajo fundamental sobre el principio de superposición para sistemas vibrantes, con implicaciones en acústica y física ondulatoria. La colaboración con Euler produjo avances en elasticidad, incluyendo la ecuación de Euler-Bernoulli para vigas, piedra angular de la ingeniería estructural moderna. En 1766 aplicó el cálculo de probabilidades a la evaluación de la efectividad de la inoculación contra la viruela, analizando estadísticamente riesgos y beneficios. Este trabajo fue uno de los primeros ejemplos de medicina basada en evidencia cuantitativa. Sus estudios en acústica abordaron las vibraciones en cuerdas, membranas y columnas de aire, colaborando con fabricantes locales de instrumentos musicales para combinar rigor científico y aplicaciones prácticas. Durante estos años, Daniel era descrito como un profesor accesible
dispuesto a discutir ciencia con cualquier persona interesada. Hacia el final de su carrera, introdujo demostraciones con electricidad estática en sus clases, utilizando experimentos como frotar varillas de vidrio para crear chispas. Aunque estas teorías serían superadas posteriormente, su método pedagógico combinaba espectáculo y explicación rigurosa, inspirando a generaciones. Al retirarse en 1776, Daniel Bernoulli había transformado la enseñanza de la física en Basilea, elevándola a estándares internacionales mediante su dedicación y ejemplo personal. Su legado perduró a través de sus estudiantes y los aparatos experimentales que integraban el gabinete de física de la universidad. El sabio de la correspondencia. En el segundo piso de su modesta casa en Basilea, Daniel Bernoulli tenía lo que llamaba su gabinete de correspondencia. No era una habitación lujosa, pero sí ordenada y con estantes llenos de cartas y documentos relacionados con sus numerosos intercambios científicos. A sus 50 años, cuando asumió la cátedra de física, mantenía correspondencia regular con más de 30 científicos en varios países de Europa. Durante los siguientes 26 años, esta red se expandió y profundizó, convirtiéndose en uno de los intercambios intelectuales más ricos del siglo XVIII. Su correspondencia con Pierre Bouguer, astrónomo y matemático francés, era especialmente activa. Compartían interés en la aplicación práctica de las matemáticas, discutiendo temas que iban desde la refracción de la luz hasta la forma óptima de los cascos de barcos. Este intercambio era una colaboración donde cada uno aportaba desde su especialidad. Con Alexis Clairaut, prodigio matemático admitido en la Academia de París a los 18 años, Bernoulli mantenía un diálogo enriquecedor. Clairaut aportaba rigurosas pruebas matemáticas, mientras Bernoulli complementaba con interpretaciones físicas y posibles experimentos para verificar las teorías. Así, distintas perspectivas se complementaban para avanzar en el conocimiento. La correspondencia con Pierre-Louis Maupertuis, presidente de la Academia de Berlín, tenía un carácter más filosófico. Ambos discutían principios unificadores en la naturaleza, como el principio de mínima acción, reflexionando sobre sus implicaciones en la ciencia y la filosofía natural. Sin duda, la relación epistolar más duradera y profunda fue con Leonhard Euler. Tras casi 5 décadas de intercambio, sus cartas combinaban matemáticas avanzadas con reflexiones personales. Aunque a veces discrepaban, incluso en temas técnicos como funciones logarítmicas y mecánica de fluidos, estas diferencias fortalecían su amistad y fomentaban un debate respetuoso. En la década de 1760, Johann Euler, hijo mayor de Leonhard, también comenzó a corresponder con Daniel. El joven buscaba consejo y guía, y Bernoulli respondía con generosidad y apoyo, tanto en aspectos técnicos como en el manejo de la vida académica. Esta vasta red de correspondencia refleja la filosofía científica de Bernoulli, quien veía la ciencia no como una competencia individual por la gloria, sino como una empresa colectiva que avanza gracias a la colaboración y al aporte de muchos. En una de sus cartas, alentaba a jóvenes matemáticos a contribuir incluso verificando trabajos existentes o encontrando nuevas aplicaciones para principios conocidos. Bernoulli solía compartir versiones preliminares de sus ideas con varios corresponsales, invitándolos a críticas y sugerencias. No temía que sus ideas fueran copiadas, por el contrario, valoraba que otros las extendieran y mejoraran. Esta apertura contrastaba con la actitud más reservada de algunos colegas, incluido su propio padre. En su vida personal, Bernoulli nunca se casó. Decisión consciente tras frustradas negociaciones matrimoniales en su juventud, no parecía lamentarla. En sus cartas a amigos, explicaba que la ciencia le ofrecía una compañía constante y estimulante.
sin que ello implicara rechazo a las relaciones humanas. Su vida cotidiana era sencilla. Vivía en habitaciones modestas, amuebladas sin lujo pero funcionales. Su mayor gasto era en libros e instrumentos científicos, a los que dedicaba gran entusiasmo. Visitantes notaban la humildad de su hogar y la austeridad en su forma de vivir. No obstante, Bernoulli era generoso. Ayudaba anónimamente a estudiantes necesitados y financiaba experimentos prometedores. Su frugalidad tenía un propósito claro: vivir con simplicidad para poder apoyar el progreso científico y educativo. El contraste con su padre Johann se hacía cada vez más evidente. Mientras su padre envejecía con un temperamento más competitivo y reservado, Daniel se volvía más sereno y colaborador. Quienes conocieron a ambos destacaban esta diferencia en carácter y enfoque. Esta madurez emocional tuvo un impacto positivo en su productividad científica. Liberado de rivalidades, Bernoulli exploró con libertad una gran variedad de temas, desde propagación del sonido, análisis de juegos de azar, hasta estudios sobre la respiración y la teoría de las mareas. Su trabajo combinaba rigor matemático, sentido práctico y un genuino placer por el descubrimiento. Un episodio ilustrativo ocurrió en 1768, cuando un joven matemático italiano publicó un trabajo que aparentemente contradecía uno de sus principios. En lugar de responder con confrontación, Bernoulli felicitó al joven por su análisis, señaló con amabilidad algunos errores y lo invitó a continuar la comunicación. Este gesto ganó un nuevo defensor para sus ideas. Para 1776, Bernoulli se acercaba al retiro con la convicción de que la ciencia debía ser una labor abierta y colaborativa. Su extensa red epistolar era más que correspondencia. Representaba un modelo de cómo la ciencia debía avanzar, basada en la generosidad intelectual y el respeto mutuo. La habitación donde guardaba sus cartas era testimonio de esta visión. El conocimiento crece mejor cuando se comparte, y la verdadera grandeza científica se mide no solo por lo descubierto, sino por la capacidad de inspirar a otros a descubrir. En una época en que rivalidades y disputas eran comunes, Daniel Bernoulli mostró un camino distinto, una actitud que la ciencia moderna aún aspira a seguir. El legado de un gigante. El verano de 1776 encontró a Daniel Bernoulli a sus 76 años, tomando una decisión que había postergado durante años. Después de 26 años ocupando la cátedra de física en la Universidad de Basilea, decidió retirarse. No lo hacía por enfermedad o incapacidad. Su mente seguía siendo aguda, sino por una serena convicción de que su misión pedagógica había sido cumplida y era momento de dar paso a nuevas generaciones. El retiro fue discreto, como él lo prefería. No hubo una gran ceremonia pública, pero sí gestos de respeto por parte de colegas y alumnos. Aunque no se registró una última lección oficial, se sabe que en su entorno privado continuó reflexionando sobre la importancia del rigor teórico y la observación empírica, principios que habían guiado su vida científica. Tras su retiro, se trasladó a una vivienda más pequeña, aunque conservó su estudio, con sus libros, instrumentos y su extensa correspondencia. Nunca abandonó del todo la vida intelectual. Escribió cartas, revisó manuscritos y mantuvo contacto con científicos de Europa. Aunque su capacidad para realizar cálculos complejos disminuyó con la edad, su pensamiento seguía claro y su curiosidad intacta. En estos años finales, Daniel pudo ver cómo sus ideas florecían en nuevas aplicaciones. En Francia, los primeros experimentos con globos aerostáticos se beneficiaban de principios relacionados con la presión y densidad de los gases. Ingenieros hidráulicos aplicaban sus ecuaciones en sistemas de agua, y médicos comenzaban a considerar la circulación sanguínea desde la perspectiva de la mecánica de fluidos.
Igualmente significativo fue el reconocimiento creciente de su trabajo en probabilidad y toma de decisiones. Su participación en el desarrollo de la llamada paradoja de San Petersburgo empezaba a influir en el pensamiento económico y filosófico del siglo XVIII, anticipando el concepto moderno de utilidad esperada. Sus últimos años estuvieron marcados por una vida tranquila, dedicada al estudio y al intercambio epistolar. Aunque no se conservan cartas con reflexiones explícitas sobre su conflicto familiar con su padre Johann, su trayectoria sugiere que eligió un camino distinto. Donde su padre buscaba la gloria, Daniel cultivó la colaboración y la modestia. Reconocía que su trabajo sobre la relación entre presión y velocidad en fluidos sería su legado más duradero, aunque también valoraba sus contribuciones menos reconocidas, como su modelo en la teoría cinética de gases, que anticipó principios fundamentales de la mecánica estadística. Sufría lo que entonces se describía como debilidad senil, probablemente debida a afecciones cardíacas y respiratorias. Aún así, mantenía una rutina diaria. Leía correspondencia por la mañana, revisaba textos científicos y ocasionalmente recibía visitantes. En el invierno de 1781-1782, su salud declinó rápidamente. Se preocupó por preservar sus documentos científicos y asegurar que sus instrumentos fueran de utilidad a las generaciones futuras. La noche del 17 de marzo de 1782, Daniel Bernoulli falleció pacíficamente en su hogar de Basilea a los 82 años. La causa probable fue insuficiencia cardíaca. Su fallecimiento fue sentido en toda la comunidad científica europea. Leonhard Euler, su amigo de muchos años, escribió un obituario que resaltaba tanto su genio como su carácter. Su funeral se celebró en Basilea. Aunque no hay testimonios directos sobre su magnitud, se sabe que fue despedido con respeto y admiración. Su vida y obra dejaron una huella profunda y duradera. Daniel Bernoulli demostró que el genio científico puede convivir con la integridad personal. Frente a desafíos familiares y profesionales, optó por la colaboración antes que la rivalidad y por la búsqueda del conocimiento por encima de la ambición personal. Vivió en pleno corazón de la Ilustración, 1700-1782, ayudando a transformar las matemáticas en una herramienta poderosa para comprender y transformar el mundo real. Sus principios siguen siendo esenciales en aerodinámica y aeronáutica, ingeniería biomédica y cardiovascular, teoría de decisiones y economía, mecánica de fluidos e hidráulica, procesamiento de señales y acústica. Más allá de sus fórmulas, Daniel Bernoulli dejó un ejemplo de vida científica vivida con humildad, ética y compasión. Mostró que se puede alcanzar la grandeza sin abandonar la bondad. Su historia nos recuerda que el conocimiento cobra su máximo valor cuando se cultiva con humanidad.